ayuda, pero hoy voy a plantear un tema que para mí es súper importante y que incluso creo que es una herramienta que nos va a ayudar a todos. He conversado con muchos padres y madres y coinciden que la mayoría me han dicho: aprovecha ahora que es pequeña tu hija, porque después dan trabajo. A ver, dan trabajo, creo que siempre dan trabajo, o sea, es normal. El tema es que me han dicho esto y me ha quedado tan grabado: de niño pequeño, problemas pequeños, niño grande, problemas grandes. Así que inevitable que en algún momento llega la adolescencia y tenga que lidiar con un montón de cosas que obviamente para mí van a ser nuevas. Y en este repartido que estuve leyendo, justamente me encontré con unas herramientas, unos consejos geniales para poder afrontar esta etapa de cambios tanto para el adolescente como para los papás. Entonces hoy me voy a enfocar en dar herramientas, en hablar sobre los adolescentes, de qué manera podemos nosotros como adultos ayudarlos a que ellos confíen en ellos mismos en esta etapa tan crucial, ¿sí? en esta etapa de tantos cambios, en un proceso tan importante donde juegan un rol muy importante también las hormonas. Entonces dije, el video de hoy creo que es genial para todos, no solamente los papás, sino los educadores, bueno, toda la gente, el núcleo que los rodea, que está con ellos todos los días. Así que presten atención, porque sé que esto es de gran ayuda para todos. Así que comenzamos con el video, con esta lectura susurrada de cómo ayudar a los adolescentes a confiar en ellos mismos. Comenzamos. Sabemos que la adolescencia es un periodo que va aproximadamente desde los 14 a los 16 años, aunque cada vez se inicia antes y se prolonga más. En la adolescencia tendrán lugar los cambios fundamentales que darán paso al comienzo de la etapa adulta y que provocarán una gran transformación que, si se produce bien, preparará a la persona en cuestión para afrontar el resto de su vida desde una perspectiva más autónoma, con más seguridad y más confianza. El adolescente podrá dar paso a un adulto con madurez y firmeza, o por el contrario, a un adulto manipulable que estará en manos del entorno. Recordemos que el adolescente es capaz de enfrentarse con toda la humanidad en su búsqueda de seguridad y en su intento de creer en sí mismo. En esta etapa, sus amigos, sus colegas adquieren gran valor para él. Se identifica con sus vivencias y con la etapa que están atravesando. De hecho, se agarra a ellos como si fueran su único baluarte. Es muy frecuente que el adolescente cambie de forma drástica su forma de comportarse con los adultos, de tal modo que todo lo que viene de estos lo somete a un juicio severísimo. Cuando los padres nos preguntan las razones de este cambio, la realidad es que lo hacen en un intento desesperado por asirse a algo sólido y consistente, algo que no se les caiga inmediatamente y les pueda provocar un sufrimiento para el que no parecen estar preparados. La adolescencia para muchas familias significa el inicio de una auténtica pesadilla. Casi de la noche a la mañana, sus hijos muestran una serie de conductas, en bastantes casos extremas, que dejan sin recursos a numerosos padres sorprendidos, padres que terminan sintiéndose impotentes ante una avalancha o una etapa para la que no estaban preparados. Es muy común que nos pregunten cómo vamos a ayudar a nuestros hijos adolescentes cuando nosotros estamos tan perdidos, tan desorientados y tan sobrepasados por la situación que estamos viviendo. En las consultas de psicología y en los gabinetes de orientación de los centros
se ha producido un incremento muy significativo en los últimos años en el número de familias que acuden a pedir ayuda o consejo para tratar de reconducir la situación, en muchas ocasiones dramáticas, que están viviendo. Ante estos hechos, muchos progenitores se preguntan si la adolescencia es tan complicada. La realidad es que en muchos casos la adolescencia puede ser un periodo difícil, pero como siempre también es una etapa de grandes oportunidades, donde podemos orientar a los adolescentes para que encuentren esa seguridad y esa confianza en sí mismos que tanto les ayudarán durante el resto de sus vidas. Pero conviene situarnos, y para ello es importante que los adultos recordemos que con el inicio de la pubertad se produce el plano biológico, un estallido de reacciones endocrinas que favorecen la aparición de los nuevos caracteres sexuales secundarios. Pero este estallido además provoca un cambio en todas las relaciones del niño consigo mismo y con su entorno. Las hormonas van a adquirir un gran protagonismo, de tal forma que en muchas ocasiones serán las que tomen las riendas del comportamiento de los adolescentes. Ojo acá, si queremos ayudar al adolescente de hoy para que sea un adulto más libre y seguro, del día a la mañana convendrá que nos familiaricemos con algunos principios básicos que nos permitirán situarnos ante las vivencias y circunstancias que le rodean. Entonces acá voy a enumerar unos puntos. Así que el número 1: en su desarrollo intelectual destaca la potenciación del sentido crítico. Este hecho ocasionará muchas dificultades en las relaciones familiares. Manifiestan una falta de reconocimiento de la autoridad que les hace cuestionarse todas las normas establecidas por los adultos. Debemos entender que carecen de experiencia vital. Eso les lleva a defender posturas muy rígidas y extremas y hacen que desarrollen un sentido idílico de la justicia. El punto 2: su mundo se amplía. La familia pierde protagonismo a favor del grupo de los amigos. Necesitan marcar una diferencia con la etapa anterior en la que se los protegía y cuidaba. Ahora ya son mayores y todo lo que antes admiraban de sus padres pasa a ser juzgado y criticado. No obstante, no debemos confundirnos. A pesar de su aparente rechazo, todavía nos necesitan y precisan de nuestro cariño y comprensión. Número 3: su identidad está en crisis. Ellos se sienten débiles y en muchas ocasiones sacrifican sus decisiones y preferencias personales en función de lo que el grupo tolere. Si todo el grupo fuma, bebe, se pasa el día enganchado a sus móviles o llevan determinada indumentaria, también ellos tienden a hacerlo para no quedar apartados. El punto número 4: los adolescentes manifiestan un claro distanciamiento en relación con sus principales adultos de referencia. Pero esa actuación es más aparente que real, pues en el fondo siguen sintiéndose muy inseguros y necesitan esas referencias que les permitan situarse en todos los planos, también en el emocional. Principalmente, los adolescentes sufren continuas fluctuaciones en sus emociones. Pasan de estar felices a sentirse profundamente desgraciados y por ello requieren que les ayudemos a trabajar al máximo su autoestima y su autoconfianza. El punto número 5: necesitan creer en sí mismos y ganar en seguridad y estabilidad emocional. Ángel Pelarbo nos enseña que será vital que no nos centremos en aspectos negativos, con lo que solo conseguiremos propiciar un ambiente lleno de tensión y crispación. Por el contrario, lo mejor que podemos hacer con ellos es mostrarnos positivo ante
6. Pero lo que más conviene a los adolescentes es ver y sentir la seguridad de sus padres. Unos padres realistas que intentan buscar nexos de unión con sus hijos y que en todo momento les manifiestan su confianza en ellos. Aquí hemos de subrayar que será una confianza no forzada, sino ganada. Una confianza que se asiente en lo que hacen y en lo que serán capaces de hacer, en su forma de ser y actuar, no en quimeras que les aleje de la realidad. Punto 7. Necesitan padres que confíen en ellos, pero que sepan tomar decisiones con frecuencia incómodas, precisamente para que sus hijos sigan teniendo muy claro que hay unos límites y unos comportamientos que resultan irrenunciables. Límites que en esos momentos les costará asumir, pero que les ayudarán a situarse en la vida y les facilitará el control de sus estallidos emocionales. El punto 8. Ganan tranquilidad cuando perciben que sus padres conocen o intuyen los problemas y las situaciones difíciles que pueden estar viviendo. Será habitual que nieguen esos problemas, pero les proporciona seguridad saber que los progenitores son conscientes de lo que pueden estar viviendo, de ese tobogán emocional que tanto les desestabiliza. Pero, ¿qué más podemos hacer los adultos? ¿Cómo les podemos ayudar a confiar más en ellos? En primer lugar, tranquilizarnos. Es importante que superemos el miedo, ese miedo que en muchas ocasiones condiciona nuestras conductas y nos lleva a situaciones de difícil salida. Tengamos una serie de reglas de oro, por decirlas así, que son de gran utilidad, que conviene no olvidar. Y acá voy a pasar a dar esas reglas súper importantes. La 1. Los adolescentes son reacios a asumir los límites que tanto necesitan y que les ayudan a situarse y a conocer cuáles son sus derechos y sus obligaciones. En el fondo saben que les dan seguridad y confianza, pero se debaten entre su rebeldía y la autoridad. Y si no encuentran esto en sus padres, lo buscarán fuera de su familia, identificándose con algún líder, seguramente poco positivo, que se convertirá en su guía. Los padres y los adultos, en general, deberán enfrentarse a situaciones poco agradables, en las que su seguridad será clave para ayudar al adolescente a superar esa crisis. Nada peor en estos momentos que las vacilaciones y las tentaciones de ceder y ceder para no vivir momentos difíciles y consentir en todo, con la excusa de que el chico o la chica se sentirá fatal si le niegan lo que pide. Será necesario distinguir entre necesidad y capricho. El adolescente se mostrará insaciable, querrá comprar y comprar cosas, pedirá más y más dinero, y salvo que cortemos desde el principio, nos habremos metido en una dinámica donde tendremos todas las papeletas para perder. 2. Los adolescentes también aprenden por modelo. Con frecuencia buscarán otros modelos fuera del ámbito familiar, pero no obstante los padres seguirán teniendo mucha importancia. Por ello nos mostraremos seguros y con confianza sobre lo que estamos haciendo y diciendo. De esta forma les transmitiremos seguridad y credibilidad. El punto 3. Los adolescentes necesitan que potenciemos sus habilidades y mitiguemos sus defectos. No podemos centrarnos solo en los éxitos y fracasos que puedan tener, pues estos serán una parte de sus vidas, pero no lo único importante. Punto número 4. Los padres evitarán mostrar conductas y actitudes contradictorias
separación, intentarán explicar un mínimo de criterios básicos coincidentes, pero cuando las circunstancias o las personas no lo permitan, cada uno en su medio familiar establecerá unas normas clarísimas y muy concretas que contribuyan a proporcionar seguridad, certidumbre al adolescente. Punto número 5. Los padres no intentarán el diálogo con el adolescente cuando esté en plena discusión o estallido. En estos casos el lenguaje verbal sirve muy poco, incluso en muchas ocasiones es contraproducente. De nuevo aquí intentaremos mostrarnos tranquilos, firmes y seguros con los gestos. Ahora vamos a detallar los errores que debemos evitar como adultos. Intentar ser colegas en lugar de padres. Estar cerca de los adolescentes no significa hablar como ellos, ni actuar como si tuviéramos 15 años. Los adolescentes necesitan situarse y situarnos. Los padres tienen que ser padres, no colegas. Han de asumir su papel y sus funciones, aunque a veces les cueste. Han de ser capaces de centrar a sus hijos, favorecer su pensamiento, su razonamiento, su sensibilidad, su autocontrol, su afecto. A pesar de que los chicos y chicas parezcan cerrarse a sus argumentos, los padres pueden conseguirlo si se comportan como adultos, si hablan como adultos, si razonan como adultos, si ponen normas como adultos y si cuando lo necesiten saben decirles no como adultos. Otra cosa que debemos evitar es tratar de comprarlos haciendo de buenos o poniéndonos siempre de su parte, o sea, ponernos de su lado. En muchos adultos esta tendencia surge de forma espontánea, pero sus consecuencias son tan negativas como evitables. Al principio suele ser la postura más cómoda, pero siempre, tarde o temprano, se vuelve en contra de quien la mantiene. Los adolescentes terminan pasando factura a los padres, que por cobardía o por comodidad se ponen siempre de su parte. Dejar que ellos marquen los límites, aunque se pueden negociar las normas a seguir. Si ya comentábamos que con los niños hay que poner unas normas claras, con los adolescentes aún más si cabe. Hay que mantenerse firmes y convencidos. No podemos desesperarnos y transmitir nuestras inseguridades. Otra cosa es ceder para evitar males mayores, pensando que esto pasará con el tiempo, porque así lo único que conseguiremos es que el adolescente cada vez tenga menos autocontrol. La mejor ayuda que podemos prestarles es ofrecerles nuestra tranquilidad ante su exigencia, nuestra seguridad ante su inestabilidad, nuestra firmeza ante su insistencia y nuestro afecto ante su agresividad, nuestra racionalidad ante su irracionalidad. Protegerlos en exceso, hacer que el mundo gire en torno suyo. Comentábamos que debemos estar a su lado, por supuesto que sí, pero para ayudarlos, no para asfixiarlos. Ellos tienen que vivir sus propias crisis para que desarrollen sus estrategias, resuelvan sus problemas y superen los conflictos. Estaremos ahí, pero en un segundo plano, para evaluar su forma de relacionarse con el mundo y encauzarlos en todo momento para que sea tolerante, para que sepan escuchar, compartir, aprender, observar y desarrollar el sentido común. Con frecuencia, en la consulta, muchos adolescentes nos han confesado que es un fastidio que los padres intenten resolverle todo, porque no nos dejan enfrentarnos a la realidad. Creer que en cualquier situación con el diálogo todo se arregla. Es lógico que pensemos que con el diálogo podemos resolver cualquier problema, pero los hechos nos demuestran
incluso en el mundo de los adultos, que esto es más un deseo que una realidad. El adolescente puede alcanzar un gran nivel en el uso de su lenguaje, pero lo suele utilizar más para tratar de engañar, convencer y hasta extorsionar al adulto que para exponer de forma tranquila y relajada sus argumentos. Por otra parte, es verdad que hay adolescentes que muchas veces parecen más sensibles que algunos adultos, pero esto no quiere decir que siempre estén en condiciones de dialogar y sean receptivos a nuestras explicaciones y argumentos. Es más, en medio de una discusión habitualmente resulta inútil, cuando no contraproducente, intentar dialogar. Asimismo, será difícil dialogar en ciertas circunstancias. ¿Cuáles son? Ya te cuento. Se hayan empeñado a conseguir algo, acaben de pelearse, estén excitados, les hayamos pillado en alguna mentira, les resulta imposible justificar alguna acción suya, crean que van a salir perdiendo si dialogan y no están dispuestos a asumirlo, o nos sientan débiles o inseguros. Por el contrario, si queremos trabajar su confianza en sí mismos, recordemos que les suele resultar más fácil dialogar cuando están tranquilos, hay un clima relajado y afectivo, se encuentran de buen humor, están descansados, acabamos de alabarlos o felicitarlos por alguna acción, están arrepentidos y con ganas de compensar lo que han hecho, son conscientes de que a pesar de haber actuado de forma injusta, estamos intentando buscar una salida airiosa, les interesa conseguir un pacto. Los adolescentes aprenderán a dialogar y lo harán cada vez más cuando nos vean seguros, cuando les ayudemos a cortar sus estallidos irracionales y sientan que una vez superados estos estamos permanentemente dispuestos a razonar con ellos. Sacrificar constantemente a los otros hermanos o miembros de la familia. Esta es una de las situaciones más injustas pero más frecuentes en la relación familiar. A veces el adolescente se puede poner tan insoportable con otros miembros de la familia, en especial con sus hermanos, que les pedimos a estos que cedan para evitar una tensión mayor. Cerrar los ojos, negar lo evidente, pensar que los otros exageran, que los profesores son unos alarmistas y que en todo caso la culpa es de la pareja. Esta evidencia surge de forma especial cuando nos sentimos importantes. Es un mecanismo de defensa muy humano. Recordemos que los adolescentes, cuando algo no está funcionando bien, esperan y necesitan nuestra actuación, no nuestra huida. Favorecer el consumismo. Si potenciamos con nuestra actuación que los adolescentes no den valor a las cosas, terminarán por no darle valor a las personas. Educar con el resentimiento. Sin duda este es uno de los principales errores, porque educar con el resentimiento es educar en la intolerancia, en la falta de generosidad y en la ausencia de valores. La realidad es que los adolescentes no lo tienen fácil. En muchos casos encontramos chicos y chicas que nos dicen que no saben cómo evitar saltar y estallar a la mínima, que les encantaría controlarse, pero que no pueden. No lo hacen para fastidiarnos, sino porque no pueden evitarlo. ¿Qué adulto no ha sentido alguna vez esa falta de autocontrol que nos ha llevado a hacer o a decir cosas de las que luego nos hemos arrepentido? Ahora situémonos con 20 años menos de experiencia y en un cuerpo en continuo cambio, donde las hormonas tienen literalmente tomado el poder. Nos resulta difícil, en realidad lo es, pero estamos proporcionando al adolescente las herramientas
solucionar su vida, en lugar de dejarse llevar por su revolución hormonal o por su grupo de amigos. Nos preocupamos mucho para que nuestros hijos sean los mejores preparados. No nos parece suficiente que vayan bien en el curso, sino que además tienen que aprender idiomas, música, teatro, dibujo, sin darnos cuenta de que su potencial intelectual, el famoso CI, no explica, en el mejor de los casos, el 25% del éxito profesional de las personas. Les va a servir de algo saber alemán y francés a la hora de decir no a un amigo que les invita a fumar un porro o a beber alcohol. Un expediente brillante hace que mejore la relación con los adultos que viven con él. Lamentablemente la respuesta es no, porque todas estas competencias forman parte de la inteligencia emocional, la gran olvidada en el sistema educativo y la mayor garantía de éxito y eficiencia tanto personal como profesional. En consecuencia, antes que otra formación complementaria, les vendría muy bien que les facilitásemos cómo desarrollar su inteligencia emocional. Debemos ser conscientes de que la situación en estos años es difícil, pero que mejorará en el futuro si sabemos ayudarlos en esta etapa tan crucial. Si lo hacemos y lo hacemos bien, el adolescente de hoy dará paso al joven de mañana, a un joven menos impetuoso, menos hiriente, menos provocador, más humano, más justo y más cercano. Resulta curioso, pero cuando preguntamos a muchos adolescentes y jóvenes, ¿cómo eres tú? Descríbete a ti mismo. Sonríen y no saben qué contestar. La realidad es que, como ya apuntábamos, la educación tradicional no nos ayuda a profundizar en nuestro conocimiento personal, de la misma forma que no nos facilita las herramientas para conocer mejor a los demás, para saber cómo debemos reaccionar ante las características y peculiaridades de las personas que nos rodean, cómo conseguir desactivar tensiones, cómo afrontar los momentos de dificultad, las frustraciones, los decaimientos, las crisis y aún mucho más, cómo conseguir que no nos afecten las críticas insidiosas y las personas manipuladoras, cómo ganar confianza en nuestra relación con los demás, cómo elevar nuestra autoestima, en definitiva, cómo desarrollar los recursos que nos permitan potenciar al máximo nuestras cualidades, minimizar nuestros puntos débiles, obtener las mejores relaciones con el medio y aprender cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida a vivir de una forma plena, relajada, positiva y armoníaca con nosotros y con nuestro entorno. Y acá voy a citar un ejemplo. Alberto, un adolescente conflictivo que luchaba por su verdad. Escuchen esto porque este testimonio está genial y me encantó cuando lo leí. Los adolescentes, a pesar de su aparente contundencia, pueden sentirse muy inseguros y vulnerables. Esto es lo que le pasaba a Alberto, un adolescente que tenía literalmente hundidos y desesperados a sus padres. Alberto nunca se había esforzado demasiado en los estudios, pero hasta ese año había logrado aprobar los cursos sin dificultad. En la familia había sido un niño muy querido, pero desde hacía unos meses todo pareció cambiar en su vida. Según sus padres, de la noche a la mañana comenzó a organizar broncas
decisión de Alberto, sus padres relajaron tanto las normas que cuando quisieron darse cuenta, con 15 años, el muchacho era el amo y señor de la casa. Hacía literalmente lo que le daba la gana y no había límite que no intentase saltar. Como suele ser habitual en estos casos, los padres se echaban mutuamente la culpa y el hermano mayor de 19 años les decía que no sabían entender a Alberto, que estaba desquiciado y que ellos habían cedido demasiado. La información que nos facilitó el hermano fue crucial. Los padres estaban pasando una mala racha y Alberto le había confesado que creía que su madre estaba teniendo una relación de infidelidad y por eso estaba tan beligerante en casa. Su hermano pequeño estaba intentando que su madre saltase y confesara su aventura y que su padre abriese los ojos y se diera cuenta de que su mujer le engañaba. Después de trabajar varias sesiones con los padres, vimos que les costaba mucho mantenerse firmes con Alberto, que ambos se sentían culpables y responsables de la crisis de este, pues los dos estaban agotados físicamente al límite. Tenían mala conciencia porque pensaban que pasaban poco tiempo con él y que cuando lo hacían todo eran broncas, por lo que terminaban cediendo ante la presión y el chantaje a la que le sometía su hijo pequeño. Hablé a solas con la madre y vi que la suposición de su hijo no tenía ningún fundamento. En realidad, ella se había volcado a ayudar a su mejor amiga, que tenía una grave enfermedad, a la par que trataba de darle apoyo al marido de esta, que estaba pasándolo fatal. Cuando por fin vimos que Alberto, él estaba en teoría muy enfadado con venir al psicólogo, en teoría, pues pronto nos dimos cuenta de que en realidad estaba aliviado y se mostró muy retador en la primera sesión, como suele ser habitual en estos casos, negándose a admitir cualquier responsabilidad ante las conductas que había presentado en los últimos meses, pero advertimos que sus provocaciones constantes eran una llamada continua de atención. Alberto lo estaba pasando mal, a su revolución hormonal, al desengaño que había tenido con una chica que le gustaba y que al final se lió con su amigo de su grupo. Se unió el hecho de que había escuchado una noche a su madre hablar con el marido de su mejor amiga, diciéndole que contaba con todo su cariño y que había deducido que tenía una aventura, que era una impresentable y que su padre era un ingenuo. Finalmente, abordamos este tema tan espinoso en una de las sesiones que tuvimos con los tres. A los padres les costó situarse y darse cuenta de que la actitud de su hijo significaba en el fondo que le importaba mucho su familia, que les quería, que consideraba que su padre no se merecía que su madre le engañase y que no entendía cómo su madre podía ponerle los cuernos a su padre con el marido de su mejor amiga. Una vez deshecha la hipótesis de Alberto, él no sabía nada de la grave enfermedad de la mejor amiga de su madre. Nuestro adolescente entendió rápidamente lo que le había pasado. Se dio cuenta de que al sentirse engañado por la chica que a él le gustaba, había empezado a convencerse de que las mujeres son poco fiables y había confundido una conversación de amistad, apoyo y afecto con momentos difíciles con una infidelidad por parte de su madre. Los adolescentes son muy tajantes, drásticos e exigentes cuando piensan que un adulto está cometiendo un engaño. En estos casos no parecen conmoverse ante el dolor ajeno y buscan por encima de todo que los trapos sucios se aireen y se haga justicia, su justicia, y se define la verdad, su verdad. Bastó con oír que su madre se mostraba cariñosa con el marido de su amiga para montar en su cabeza una historia de terrible infidelidad
posibilidad de que su madre pudiera caer enferma. De repente para él todo eran síntomas de mala salud. Veía a su madre muy cansada, desmejorada, con ojeras, sin apetito. Alberto, en la última sesión, sentenció: yo soy un adolescente y seguramente me he pasado un montón. En realidad, para ser exactos, dijo un taco importante. Pero entre las hormonas y la decepción con la chica que me gustaba, todo se me vino abajo. Lo siento. Siento haber pensado lo de mi madre y que le estaba poniendo los cuernos al ingenuo de mi padre, pero yo solo quería que se descubriese la verdad y que todo saltase por los aires y se organizara una tragedia, pues yo me sentía fatal por dentro. En este caso, gran parte de la insatisfacción de Alberto había sido provocada por sus miedos, que su familia se desmoronase, a que los adultos se engañasen y se pusieran los cuernos. Pero en la mayoría de los casos, la raíz o el origen de las conductas problemáticas de los adolescentes suelen ser otras, sus propias insatisfacciones, sus expectativas no cumplidas, la revolución hormonal que les dificulta ser dueño de sus emociones, fracasos o peleas con sus amigos, desengaños, la poca resistencia a la frustración que presentan. Muchas causas pueden estar en el origen de sus insatisfacciones y de sus conductas problemáticas. Pero si tuviéramos que resumir cómo podemos ayudar a los adolescentes a situarse, a madurar, a creer en sí mismos para ganar seguridad, no para realizar conductas temerarias, ni tomarse la justicia por su mano, cómo ayudarles a sentir la estabilidad y la confianza que tanto necesitan, señalaríamos los siguientes puntos. Dar referencias claras y pautas precisas les ayudarán en momentos de descontrol e inestabilidad. Marcar objetivos realistas ante los problemas que pueden surgir. Siempre hay que resaltar lo que funciona y lo que está bien, separando lo que resulta problemático. Así crearemos las condiciones para resolverlos. Trabajar por alcanzar objetivos también a largo plazo. Por regla general resulta más fácil conseguir una conducta inmediata que algo que perdure en el tiempo, porque la primera nos provoca una satisfacción rápida. Sin embargo, lo importante son los hábitos que queremos inculcar como tales en el adolescente. No se trata de que estemos encima, sino de que trabajemos su autonomía y su seguridad personal para que sea capaz de controlar esos impulsos y esas conductas en el futuro. Puede que nos desanimemos ante ciertas recaídas, algo habitual en estas edades, pero le iremos proporcionando recursos que necesitan para afrontar la vida. Ser previsibles y concretos, que sepan los objetivos que nos propondremos, en que se traduce eso, qué pasará si sus conductas son las que les pedimos, pero también las consecuencias de la falta de cumplimiento de determinadas normas. Ayudar a mejorar su confianza, su seguridad y su autoestima. Recordemos que los adolescentes con una autoestima baja tienden a ser perfeccionistas en exceso. Se muestran muy autocríticos y les da miedo cometer errores. Por ello, evitar situaciones en las que puedan fracasar. Buscan agradar en exceso a los demás y se retraen cuando se les cuestionan alguna de sus actuaciones. Prestar atención a su comportamiento cuando sea adecuado para potenciar su autoestima. Es importante que sepan cuando no han hecho bien algo para que lo puedan mejorar, pero nos fijaremos más en sus esfuerzos y en sus logros que en sus fracasos. Enseñarles una serie de técnicas y recursos para mejorar el control de sus emociones negativas. En este aspecto y para situaciones especialmente problemáticas, es posible que necesitemos ayuda profesional. Los jóvenes con algo más de control seguirán embarcados en esta
coincide con el inicio de la juventud, va consolidando su carácter y se va definiendo e identificando con una forma de ser. Sus respuestas tienden a estabilizarse y se parecen más a las típicamente adultas. Pero cuando trabajamos con los adolescentes para que tengan más control sobre sus emociones negativas, para que saquen lo mejor de sí mismos, sean más seguros y sepan defender sus criterios, resulta curioso que con frecuencia se nos quejan de que los adultos son hipócritas, que sus padres son poco seguros, que estos ceden a menudo a sus chantajes y no son capaces de mostrarse firmes en el cumplimiento de las normas y los límites acordados, que difícilmente manifiestan unidad de criterio entre ellos, que pronto se desaniman ante las dificultades, que no sienten que sus padres disfruten demasiado de la vida, que cada día les ven más agobiados, menos tranquilos y más impacientes, que no les gusta la vida que llevan sus padres para vivir como ellos, mejor no llegar a ser adultos. Acá tenemos otro ejemplo de un adolescente que se llama Alfonso, el adolescente que no quería la vida de sus padres. Lo que acabamos de ver nos lo resumía muy bien Alfonso, un adolescente que había presentado crisis importantes de conducta y de rendimiento escolar y que mejoró significativamente después de trabajar en nuestra consulta con él y con su familia, pero que se sentía muy intranquilo ante el aspecto decaído que manifestaban sus padres. Un día, a modo de conclusión, nos dijo: siempre han sido buenas personas, pero no me gustaría parecerme a ellos. ¿Cómo me van a traer unos padres que siempre están cansados, desilusionados, aburridos y tristes? Y tenía razón. Se trata de que los adolescentes confíen más en sí mismos, sean más autónomos y seguros, más generosos y conciliadores, pero no más tristes. Pongamos la energía y la vitalidad del adolescente a su favor, que sea capaz de canalizar sus ganas de comerse el mundo, pero que no ceda en su intento de mejorarlo, de hacerlo más justo y más humano. Un adolescente que crea en sí mismo no será fácil de manipular por el entorno, buscará su sitio, el suyo, no tendrá necesidad de seguir ciegamente a los líderes de su grupo, tendrá criterios propios, voluntad propia y defenderá sus ideas con habilidad, no con agresividad. Quizás llegados a este extremo nos puedan ayudar algunas reflexiones, así que estas preguntitas van para ustedes, para mí obviamente, para todos. ¿Recuerdas cómo eras de adolescente? ¿Mostrabas muchas rebeldías? ¿Lo pasaste especialmente mal? ¿Tuviste alguna situación de crisis importante? ¿Qué enseñanzas o secuelas te dejó tu adolescencia? ¿Te arrepientes de algo en concreto de aquella etapa? ¿Puedes hacer algo hoy? ¿Qué te preocupa de las conductas que muestran los adolescentes en la actualidad? ¿Cuáles son los límites que nunca deben pasarse? ¿Cómo puedes ayudar a ese adolescente cercano que lo está pasando mal? ¿Hay algún comportamiento adolescente que aún debas superar en tu etapa actual de adulto? ¿Qué esperas para ponerte a ello? ¿Hay algún adulto cercano en tu vida cuyo comportamiento te recuerde al que presentan los adolescentes? Señalemos que hay muchos adultos que curiosamente siguen presentando muchas conductas típicas de adolescente. El análisis que acabamos de hacer nos ayudará a sentar las bases para creer mejor en nosotros en la etapa adulta. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta lectura? A mí me parece súper enriquecedora. Me parece que es una herramienta muy importante para los papás. Yo sé que es una etapa muy difícil, pero aún sigo pensando
diciendo que creo que todas las etapas tienen lo suyo, ni más que esta tiene como plus el tema hormonal, así que todavía me falta bastante para que Vale llegue a la adolescencia, pero ya me imagino cómo viene la mano. Así que bueno, espero que esto los ayude. Me encantaría que dejaran su comentario debajo del video si son papás, cómo es su relación